Bienvenidos sean todos y que el Señor nos bendiga mientras meditamos lo que Él nos dice en su palabra de este texto bíblico. Todos los días en este país y en otros países del mundo, por supuesto, hay juicios. Y en esos juicios, ¿qué hacen los abogados? Es posible que haya abogados aquí, pero los abogados tratan de convencerle al juez o al jurado que fallen en favor de él, ¿verdad? Y por eso presentan evidencia. Y quizás, creo que un abogado te diría que una de las mejores formas de evidencia es un testigo, como un testigo ocular. Por eso a veces llaman a testigos para dar testimonio de algo en el juicio. Pero no es siempre fácil ser un testigo. Porque si eres testigo, es posible que tengas que revivir una experiencia traumática, como describiéndola al jurado. Posible que tengas que dar testimonio contra un amigo o un familiar. O si tienes que dar testimonio contra una persona poderosa, es posible que esa persona mande a alguien para matarte antes de que puedas testificar. Entonces no es siempre fácil ser un testigo. Nosotros, que creemos en Jesús, somos llamados también a ser testigos. Y no a dar testimonio necesariamente ante un tribunal humano de justicia, sino ante el mundo. Somos llamados a dar testimonio de que Jesús es la única respuesta para el mal que está en nosotros y para el mal que está en el mundo. Pero ese rol de ser testigo para Jesús no es fácil, no es fácil. Y fácilmente fallamos, fracasamos en eso. Pero en eso, el apóstol Pedro podría simpatizar con nosotros. Porque el Jueves Santo, él fue llamado a dar testimonio de lo que creía sobre Jesús, a tomar partido por él, pero fracasó terriblemente. Y por ello yo creo que podemos aprender mucho de él, de su fracaso, y también por el éxito posterior que tuvo. Entonces, un jueves por la noche, en una noche muy, muy oscuro, Pedro se encontró en un lugar muy oscuro, y oscuro por varias razones. Y vamos a hacer la pregunta, ¿dónde estaba y cómo llegó ahí? En Lucas 22, 54 dice: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio, se sentaron alrededor. Pedro se les unió. Parece valiente, ¿no? Pedro, la roca, el apóstol, sigue a Jesús hasta el lugar de su juicio. Pero en realidad fue un acto tonto y necio. No hay duda de que Pedro amaba a Jesús, pero no debió haber ido a ese lugar. ¿Por qué? Porque anteriormente, esa misma noche, el Señor mismo le había dado una advertencia. En Lucas 22, 33, le dijo, palabras que escuchamos en la lectura: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, dentro de las próximas 6 horas, 3 veces negarás que me conoces. Pedro ya había confesado que Jesús era el Mesías y sabía que él siempre tenía razón, pero ignoró esta advertencia y le siguió a Jesús a ese lugar donde la oscuridad era mucho más que física. Y más tarde, cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, le dio otra advertencia. No solo a Pedro, sino a todos los apóstoles, a todos los discípulos. Él no quería que ellos lo siguieran. Y cuando llegaron los soldados para arrestarlo y le preguntaron por él, por Jesús de Nazaret, él dijo esto: ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Jesús sabía que estos hombres, aunque habían pasado 3 años con él, no podían soportar
las tentaciones y las tribulaciones que les sobrevendrían si fueran a seguirlo a este nido de víboras. Sabía eso. Por eso, indirectamente con esas palabras les dijo a ellos, no quiero que ustedes me sigan. No traten de seguirme. Pero Pedro no hizo caso. ¿Por qué? Bueno, ya le oímos decir esto. Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro tenía mucha confianza. Hasta no hizo caso a Jesús por esa confianza, pero era una confianza mal puesta, equivocada. Versículo 56. Una criada lo vio ahí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él no negó, muchacha, yo no lo conozco. Jesús estaba preparado para su juicio ante el sumo sacerdote aquella noche, pero Pedro no estaba listo para su juicio. Y quizás no lo pensemos de esta manera, pero él fue sometido a juicio también. Él fue llamado a dar testimonio. Anteriormente, en el ministerio de Jesús había mandado a los 12 discípulos a predicar el reino de Dios, a predicar sobre él. Y Pedro predicó. Pero ahora, cuando es llamado a dar testimonio en este juicio, comete perjurio. Miente al jurado, a las personas que estaban ahí. Y dice, no conozco a este Jesús del que tú hablas. Falló. Y fue un juicio para él. Cuando un piloto pierde de vista el horizonte, está en mucho peligro. ¿Hay un piloto aquí? ¿Ok? Sí, tengo razón. Si pierdes el horizonte, la vista del horizonte, estás en peligro porque no sabes la relación entre el avión y la tierra. Entonces el avión puede estrellarse. Pedro perdió de vista su horizonte, perdió de vista a Jesús y cuando transfirió su fe en Jesús a sí mismo y cuando eso sucedió, el miedo se apoderó de él, miedo de una criada que supuestamente no tenía ningún poder sobre él, porque confiaba en sí mismo, en Pedro. Pero realmente no era de ella de quien tenía miedo. Pero aún así, en vez de irse, se queda entre los enemigos de Jesús. Otra decisión tonta. Versículo 58. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Esa misma noche, en el cuarto, Jesús le había dicho esto, Lucas nos dice esto, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Y podemos estar seguros de que en ese altercado Pedro estaba ahí abogando por sí mismo, diciéndoles a los demás, no, yo no sé, yo soy mejor que ustedes, yo soy más grande, más importante. Y ellos también, no, Pedro, somos más importantes que tú. Mucha confianza. ¿Pero qué hace aquí? Bajo esa presión, él niega no solamente su asociación con Jesús, sino también con los discípulos. Vuelve la espalda no solamente a su mejor amigo Jesús, sino a sus otros amigos. Pero sigue. En vez de marcharse, sigue. Otra decisión tonta. Versículo 59. Como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Pasa una hora y quizás Pedro esté pensando, ok, hace una hora que nadie me habla, entonces puede ser que me dejen en paz ahora. Ya no me vayan a molestar. Pero no, ¿verdad? Otra persona lo identifica como Galilea porque su acento le decía a ese hombre, tú eres de la misma zona de la que es Jesús. Tú tienes que ser uno de sus discípulos. Si en tu colegio hubiera un niño del cual todos se burlan,
¿verdad? Asociarte con ese niño podría ser un poco riesgoso, ¿verdad? Si te asocias con él y todos se burlan de él, ¿de quién también se van a burlar? De ti. Pedro estaba bajo esa presión también, pero a una escala mucho mayor. Los niños en la escuela no te pueden crucificar a ti, ¿verdad? Pero las personas que juzgaban a Jesús sí podían hacer lo mismo a Pedro. Y creo que en mayor parte era lo que Pedro temía. Jesús les había dicho a los discípulos, yo voy a ser crucificado y ustedes, si son mis discípulos, van a cargar su cruz y me van a seguir. Entonces Pedro tiene miedo de lo que estas personas poderosas podían hacerle. Tenían el poder de crucificar a Jesús y también de crucificar a él. Él podía morir de una muerte agonizante y vergonzosa y dejar a su familia en la ruina, en la pobreza y en la vergüenza, y no podía soportar la idea de hacer eso. Y tampoco se daba cuenta de cuánto perdería al negar su asociación con Jesús. No se daba cuenta. Versículo 60. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En ese mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Bajo esta presión tan severa, este hombre, a quien Jesús le había dado el apodo de Roca, es lo que significa Pedro, le dio ese apodo Roca, actuó más como un tazón de avena. Ante una criada, se rinde. El hombre que había proclamado con confianza, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ahora actúa como si Jesús no significara nada para él. Ahora, ¿cuál es tu actitud con respecto a Jesús? ¿Te consideras como un aficionado de Jesús, pero lo mantienes a distancia en tu vida? Porque tienes miedo de que si te hicieras su discípulo, Él cambiaría tu vida demasiado. Nuevas prioridades, nuevas actitudes, nuevos comportamientos. Entonces, de vez en cuando te metes el dedo del pie en la piscina, pero no te quieres sumergir, porque eso te da miedo. ¿Te gusta la vida que tienes tal como es? Y si alguien te preguntara, ¿eres tú un cristiano? Dirías, no, yo no soy uno de ellos. Algunos de ustedes saben que yo fui pastor en Alaska, en el estado de Alaska, durante 10 años. Y cada verano venía un señor llamado Timothy Treadwell a Alaska. Voy a mostrarles una foto. Él viajaba al Parque Nacional Katmai, un lugar donde vivían algunos de los osos más grandes del mundo. Y Timothy Treadwell decía que él era like the bear whisperer. Él decía que él era amigo de los osos. Ellos eran sus amigos. Él podía comunicarse con ellos. Entonces se acercaba a ellos, jugaba con los osos, hasta los acariciaba. Y muchas personas le advirtieron, le dijeron, esto es muy peligroso, esos osos no son tus amigos. Pero ignoró todas las advertencias, siguió yendo cada verano. ¿Y qué le pasó? Un día, un oso arrastró a él y a su novia de su tienda de acampar, los mató y se los comió. Nosotros que somos creyentes en Jesús, podríamos pensar que sería imposible que yo negara a Jesús. Imposible. Pero era la actitud de Pedro, ¿no? Él se sentía tan confiado que fue a un lugar donde le esperaban las fuerzas del mal. Y no eran solamente personas poderosas que tenían el poder de crucificarlo. En realidad, quien estaba tratando de apartarlo de Jesús era Satanás. Y era mucho más poderoso. Pero se metió donde estaba Satanás. A pesar de las advertencias de Jesús. Él tenía una confianza, pero confianza equivocada. Una confianza en sí mismo. Y tú puedes decir,
Bueno, yo he crecido tanto en mi fe, conozco la palabra de Dios mejor que nunca y hasta hay personas que ahora me preguntan a mí sobre la Biblia y piden consejos espirituales a mí. Cada día amanezco con el deseo de servir a Jesús y no puedo imaginar que yo cambiaría de opinión, no puedo imaginar que no tendría Él en mi vida o que yo abandonaría a Jesús y vivir como vivía anteriormente. Puedes decir eso, pero si tienes esa actitud, escucha lo que dice Pablo a los corintios. Él les recordó, en el desierto durante esos 40 años los israelitas tuvieron todas las ventajas espirituales posibles. El Señor mismo estaba con ellos, hacía muchos milagros, pero ¿qué pasó? La mayoría negó al Señor y murió en el desierto. La mayoría. Y después les dice en 1 Corintios 10:12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. Y más tarde, Pedro escribió, años después, en su primera carta, capítulo 5, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué? ¿Por qué escribiría eso? Porque tuvo esa experiencia el Jueves Santo. Tuvo esa experiencia. Satanás es poderoso. Él tiene milenios de experiencia tentando a los creyentes. Él es el experto. Él conoce tus debilidades. Tratará de convencerte de que la vida será más fácil si niegas a Jesús. La gente te aceptará. Nadie te criticará o se burlará de ti por creer en Jesús. La vida será más fácil. Las reuniones familiares serán más fáciles porque nadie te acusará de ser un fanático. Tendrás una mejor relación con tu familia. El trabajo será mejor porque cualquier cosa que el jefe te pida o cualquier cosa necesaria para hacer crecer tu negocio, lo puedes hacer. No tienes que decir que no por causa de Jesús. Serás popular en la escuela porque los niños populares no creen que Jesús es cool. Y si tú crees que Jesús es cool, ellos no van a creer que tú eres cool tampoco. La vida será más fácil. Él trata de convencerte de eso. En los aviones de hoy en día, gracias a Dios, hay lo que se llaman horizontes artificiales. Pero así hay nubes y el piloto no puede ver el horizonte real, solo tiene que mirar al panel de instrumentos, a ese horizonte artificial y saber cómo está el avión. Pero en lo espiritual, hablando espiritualmente, no hay otro horizonte sino Jesús. No hay horizonte espiritual sino Jesús. Sin Él estamos perdidos. Sin Él no podemos encontrar a Dios y no podemos permanecer con Dios. No podemos. Y Pedro aprendió esa lección aquella noche. Y así que cuando Pedro estaba en las profundidades de la tristeza, de la vergüenza, de la decepción consigo mismo, ¿qué hizo Jesús? Él devolvió su vista a su horizonte verdadero. Versículo 61. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. ¿Qué crees que Pedro vio en los ojos de Jesús? ¿Tristeza? Sí. ¿Decepción? Probablemente. Pero vio mucho más. En los ojos de Jesús, Él vio ojos llenos de gracia, de misericordia. Él miró a los ojos del hombre que había negado 3 veces, y los ojos de Jesús le decían: Pedro, tú me negaste 3 veces, pero yo no te niego a ti. Y nunca lo haré. Y posible que Pedro recordara entonces esa palabra de Jesús que leímos en la lectura de Lucas 22:31.
cuando dijo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús sabe todo. Jesús sabía que él perdería la fe, pero también tenía un plan para devolverlo a la fe. ¿Y cuál era su plan? Perdonar sus negaciones, sin condiciones, restaurar a Pedro. Por eso Jesús iba a la cruz, por eso estaba delante de ese tribunal. Iba a la cruz por Pedro. Y en ese momento Pedro pudo haber pensado, para lo que yo hice, no hay remedio, no hay perdón. Pero al mirar a Jesús, a los ojos de Jesús, halló que eso no era cierto. Los ojos de Jesús le dijeron todo lo contrario. El canto del gallo, pues aquí vivimos en la ciudad y no hay muchos gallos, pero realmente el canto del gallo introduce ¿qué? El amanecer. Y ese gallo, cuando cantó, Pedro se dio cuenta de lo que había hecho y lo llevó al arrepentimiento, pero también significó para él un nuevo amanecer. No solamente para él, sino para ti y para mí. Porque 3 días después, el domingo, al amanecer, Jesús iba a salir de su tumba vivo e iba a anunciarles a Pedro y a los otros discípulos tristes, avergonzados, desanimados, que la muerte de él en la cruz era la muerte de ellos. Les iba a anunciar que los pecados que ellos habían cometido murieron con Jesús en la cruz y ya no podrían condenarlos ante Dios. En esta vida podemos negar a Jesús y quizás sería más fácil, pero si negamos a Jesús, nuestra eternidad estará lleno de vacío, de dolor, de remordimiento, de tortura. Así que si tú eres uno de esos que quizás soy aficionado de Jesús, con miedo de acercarte a Él, manteniéndolo a distancia, mira a sus ojos. Mira a los ojos de Jesús. Él te invita a hacerlo, para que veas cuánto Él quiere que tú vayas a Él y recibas lo que Él ganó por ti en la cruz. No desea más que eso. Es lo que Él quiere. Él va a ser honesto contigo sobre ti mismo, como lo hizo con Pedro, y eso te puede doler porque te va a decir, no hay otro remedio para ti, sino yo. Y te va a decir la verdad sobre sí mismo. Te va a decir, yo soy tu Salvador también. Aunque me hayas ignorado durante toda tu vida, soy tu Salvador y tengo lo que tú necesitas. Y cuando tú pongas tu confianza el 100% en mí, puedes estar seguro de que estás bien con Dios y que sí llegarás al cielo. Si eres un creyente que se siente avergonzado porque has negado a Jesús de alguna forma en tu vida, por temor a lo que las personas podían hacerte, haz lo mismo. Mira a los ojos de Jesús, porque sus ojos te van a decir, yo sigo siendo tu Salvador. Sigo siendo tu Salvador y no hay nada que te pueda condenar, que tu confianza está puesto en mí. Tú me negaste a mí, pero no te niego a ti, ni lo haré. Por la fe en Jesús, tú, creyente, eres parte de Él. Y como Él dice por medio de Pablo en 2 Timoteo 2, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Puedes estar seguro de que el perdón que Él ganó por ti, por su amargo sufrimiento y muerte, no vence, no caduca y no se agota nunca. Siempre está ahí para ti, para cubrir y eliminar tu culpa ahora y para siempre. Varios meses después, cuando Pedro y Juan tuvieron que comparecer ante el mismo tribunal de justicia que condenó a Jesús a muerte, vemos un gran cambio.
porque fueron llamados a dar testimonio. Y esto es lo que dijeron en Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre, además del nombre de Jesús, dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué diferencia? O sea, la confianza de Pedro en sí mismo había sido reemplazado por confianza plena en Jesús. Entonces pudo dar ese testimonio a pesar de las posibles consecuencias, porque Jesús se había convertido otra vez en su único horizonte y siguió siéndolo hasta el final de su vida. Tú y yo. Jesús nos llama a ser sus discípulos, a pesar de nuestras imperfecciones y pecados, las veces que hemos negado a Jesús. Él nos dice, todavía quiero que seas mi testigo. Y si lo piensas bien, somos los testigos perfectos. ¿Por qué? No porque haya algo bueno en nosotros, sino por lo que hemos recibido de Jesús. Si ves una propaganda, un comercial de la tele para un producto para adelgazar, un medicamento o algo así, ¿a quiénes ponen en el comercial? Personas que adelgazaron usando ese medicamento, ¿verdad? Para que tú veas, funciona, ¿verdad? Por eso Jesús nos llama como testigos, porque antes estábamos perdidos, sin esperanza, pero ahora encontrados, con paz, con la confianza de que al morir estaremos con Él en el cielo. ¿Qué cambio, verdad? Así que Él nos capacita para ser sus testigos. Quiere que lo seamos. Quiere que vayamos al mundo con confianza, no en nosotros mismos, sino confianza en Él. Y cuando eso suceda, no habrá duda de que somos sus testigos. Y no habrá duda para los que nos vean que Él es el Salvador. Amén. Amén. Que Dios, por medio de su Espíritu, plante su palabra profundo en nosotros para que crezcamos en la fe y demos fruto para Él. Amén.